que debemos y otras manifestaciones que debemos tratar. Acá vamos a ver unos casos clínicos, ¿ya? Esta es una vasculitis de vaso pequeño. Esta paciente tenía 50 años de edad, era casada, tenía 3 hijos, no tenía antecedentes patológicos y tenía 2 meses de compromiso del estado general, alzas térmicas no cuantificadas, tenía parestesias en miembros inferiores y tenía alteración en la marcha. No podía caminar bien, le faltaba fuerza en uno de los pies. Y la mano derecha tenía parestesias y falta de fuerza. El examen físico en la parte general era normal, no tenía fiebre y en miembros inferiores tenía lesiones purpúricas. Ya al examen físico estaba hemodinámicamente estable, no tenía dificultad para respirar, los pulmones estaban normales y en el examen neurológico tenía la mano caída, que era lo más llamativo. Esto era compatible con un compromiso neurológico. El vasa nervorum había sido dañado y por lo tanto estaba cursando con una mononeuritis múltiple. Tenía un hemograma normal con una sedimentación muy alterada. La sedimentación, no se olviden, es la edad más 10, la mitad en las mujeres y la mitad de la edad en los varones. Tenía una función renal alterada, o sea, había un proceso inflamatorio intenso, había daño en el riñón y tenía compromiso renal porque había hematuria, proteinuria. Tenía una PCR muy positiva y un ANCA-P positivo, ¿ya? La placa de tórax, el ecocardio, la ecoabdominal, lo único que mostraba era disminución de la corteza renal. A esta paciente se le hizo la biopsia del nervio sural y fíjense esta vasculitis. Esta es la pared del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo está totalmente infiltrado y además con disminución del lumen. El diagnóstico de esta paciente es una poliangeitis microscópica ANCA-P positiva. ¿Sí? ¿Les queda claro el caso clínico? Entonces, esta paciente tenía manifestaciones sistémicas, manifestaciones isquémicas en varios órganos, tenía reactantes de fase aguda elevados y tenía un marcador inmunológico que era un ANCA-P positivo y por lo tanto, además tenía un daño renal con disminución de la corteza renal en imágenes, por lo tanto tenía una poliangeitis microscópica ANCA-P positiva con un compromiso renal importante y falla renal. El segundo caso que tenemos es un paciente, se llamaba Damián. En esa época tenía 39 años, era educador, tenía 3 hijos y no tenía ningún antecedente. Este señor era educador y trabajaba de comunidad en comunidad en área muy lejana y que se llama, hacía educación en promoción de salud, promoción de agricultura, así que viajaba de pueblo en pueblo, ¿ya? Y 4 meses previos a su consulta había estado con compromiso del estado general, había estado con fiebre, tenía artralgias y mialgias generalizadas, por lo que obviamente acá lo primero que hacen sin saber ni siquiera qué se llama el paciente, le habían colocado corticoides intramusculares y el paciente había mejorado temporalmente, pero poco a poco había empezado a tener un deterioro de su estado de salud en general. El examen físico estaba en regular estado general, se lo veía bastante enfermo, estaba consciente, orientado, mm, las mucosas no tenían lesiones y cuando lo vi estaba con fiebre, tenía 38,5 y había llegado a momentos a 39, 40. Esa fiebre llamativamente no tenía escalofríos. Y en el examen físico tenía unas lesiones purpúricas palpables, todas son máculas o petequias, cuando eh, ¿qué se llama?
por alteración en las plaquetas. Neurológica, miembros inferiores, no podía mover los pies. Las manos las movía con dificultad. La parte cardiovascular era absolutamente normal, estaba la presión, el pulso, corazón normales. Los pulmones también eran absolutamente normales. Y en el examen, fíjense, también tiene sedimentación muy alta, mucho más alta para la edad que, digamos, la edad del paciente creo que tenía 36 años, debía haber sido 18 su velocidad de sedimentación, tenía 85, tenía una proteína C reactiva muy positiva. En ese tiempo no se hacía por nefelometría, se hacía por dilución, era una técnica semi-cuantitativa. Tenía la función renal normal y dentro de los exámenes le habíamos pedido anticuerpos anti todo, antinucleares, anti-DNAs, le habíamos pedido ANCAS, le habíamos pedido todas las serologías y lo que tenía era una IgM negativa para citomegalovirus y IgG positiva. Como tenía una IgG positiva, le pedimos carga viral, una antigenemia, y la antigenemia estaba positiva. Por lo tanto, el paciente tenía una infección crónica activa para citomegalovirus. La radiografía de tórax era normal, el ecocardio era normal y la ecografía abdominal eran normales. Le hicimos una biopsia del nervio también sural y nos salió una vasculitis leucocitoclástica. En ese tiempo solo teníamos el informe escrito, no nos mostraban las imágenes. Entonces el paciente tiene una vasculitis secundaria a citomegalovirus, secundaria a una infección. Es una vasculitis de vaso pequeño, entendido en la clasificación actual, pero si se dan cuenta, la antigua clasificación nos da una mejor visión del paciente. Acá tenemos una vasculitis por noxa directa, lo que antes se llamaba pseudovasculitis. Este era un paciente que también nos tocó ver en el Hospital Viedma, tenía 24 años, ya estaba casado, todavía seguía estudiando y tenía un dato muy importante que le habían hecho una cirugía dental unas semanas antes y tenía una semana de compromiso del estado general, alzas térmicas no cuantificadas, ya tenía mucha cefalea, tenía dolor lumbar bilateral, le dolía la espalda muchísimo y había presentado un episodio de hematuria o 2 veces había tenido hematuria. El paciente no estaba en buenas condiciones, estaba en regular estado general, estaba consciente, orientado, tenía unos dientes pésimos, estaba febril pese a que estaba recibiendo amoxicilina. Cuando empezó con fiebre, empezaron amoxicilina vía oral y cuando lo vimos estaba con 39,2. Tenía este tipo de lesiones en los pies, ¿ya? Que eran muy palpables y tenía unas hemorragias a nivel de las uñas subungueales, lo que llamamos hemorragias de Janaway. Hemodinámicamente estaba estable y lo que llamaba mucho la atención era un soplo sistólico en foco mitral. Uno auscultaba, apenas ponía el fonendoscopio y ya se auscultaba el soplo en corazón. Respiratorio no tenía mayor alteración, estaba respirando sin dificultad y los pulmones eran normales. Fíjense, este paciente estaba con anemia, era normocítica, normocrómica, tenía una velocidad de sedimentación alta, tenía una función renal, tenía leucocituria y hematuria en la orina y los cultivos eran negativos, pero no hay que olvidarse que este paciente estaba con antibióticos, ¿ya? Entonces se hizo una placa de tórax, era normal, tenía un ecocardio de superficie normal, pero como la probabilidad de que tenga una endocarditis era alta, por el antecedente, por la clínica, etcétera, etcétera, le hicimos un eco transesofágico y el eco transesofágico mostraba vegetaciones, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Era una endocarditis bacteriana o una que tenía obviamente una vasculitis por noxa directa. El ecocardio de superficie no descarta endocarditis. El hecho de que esté normal, solo el 70% de las ecocardios de superficie en buenas condiciones nos hacen, nos apoyan en el diagnóstico de endocarditis, ¿verdad? Eh, y el eco transesofágico tiene solo un 90-95% de sensibilidad en los mejores centros. Entonces, el diagnóstico de este paciente es una endocarditis bacteriana. ¿Alguna pregunta, Fernanda? Doctor, sí, justo una consulta. Cuando llegan los diagnósticos, ¿son diagnósticos exactos? ¿Es porque en la biopsia ya nos confirman? Eh, O Siempre la biopsia o la visión directa del daño que se está produciendo nos dan la certeza diagnóstica. Pero muchas veces, a veces, tenemos vasculitis cerebrales y no podemos hacer una biopsia cerebral, ¿sí? O del sistema nervioso central. Y con toda la clínica y todas las cosas se hace el tratamiento y o hacemos anticuerpos y lo que nos muestran son vasculitis. Depende mucho de la parte clínica. Mm, Pero siempre en lo posible hay que tener las biopsias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien, alguna pregunta? Entonces, en vasculitis, muchachos, no se olviden, esto es importante, el enfoque diagnóstico. Uno ve a un paciente con manifestaciones sistémicas, ¿sí? Fiebre, compromiso del estado general, no hay una causa, no hay una neoplasia, ¿sí? Ha descartado varias cosas. Luego, si además tiene lesiones isquémicas, por ejemplo, lesiones cutáneas, compatibles con vasculitis, que son fácilmente biopsiables, hay que biopsiarla, o una mononeuritis múltiple, son muy pocas las causas de mononeuritis múltiple, básicamente es o perdón, la vasculitis, o si tiene, por ejemplo, una glomerulonefritis, entonces, ¿en qué vamos a pensar? En una vasculitis, ¿ya? Una vez que uno ha pensado en vasculitis, el siguiente paso ¿es una vasculitis o es una vasculitis con por noxa directa? Les había indicado de que la vasculitis por noxa directa, mm, el tratamiento no es con inmunosupresores, ¿sí? No es con corticoides. La endocarditis no se trata con corticoides, el mixoma, la embolia de colesterol. Y luego de que uno ha visto que es solo vasculitis, también tiene que ver si solo es vasculitis o además está asociada a drogas. ¿Por qué? Porque la vasculitis asociada a drogas, mientras no se quite el medicamento desencadenante, no va a ir bien. O de repente está esta vasculitis asociada a infecciones, por ejemplo, una hepatitis B, hepatitis o un citomegalovirus como este paciente. Entonces tiene que estar seguro de que no hay una infección. Obviamente las enfermedades, las vasculitis asociadas a enfermedad del colágeno, esas sí necesitan inmunosupresión. Una vasculitis secundaria a neoplasia, ¿cómo hay que tratar? Tratando primero la neoplasia, después va a desaparecer la vasculitis. Y las que se tratan, digamos, con inmunosupresión son las vasculitis que solo tienen vasculitis, que antes se llamaban primarias, ¿sí? Estas son de vaso pequeño o de vaso mediano o vaso grande, o las vasculitis secundarias a enfermedades del colágeno. ¿Entendido?
¿Alguna pregunta más? Doctor, otro nombre de la vasculitis por hemorragia alveolar también es la capilaritis pulmonar. ¿Se puede llamar así también? Pausa inmunitaria. Eh, el nombre ya es por, ¿qué se llama? El nombre ya es por, ¿qué se llama? Eh, histológico, ¿no? Capilaritis o vasculitis. Ya hay diferentes denominaciones. Ah, Doctor, una consulta de la anterior clase, ¿puede ser, por favor? sí, sí, sí. Ok, cuando mencionábamos a partir de lo que eran los laboratorios para vasculitis, nos Prende dijo tu que cámara, por favor. estoy con la cámara, doctor. Ah, ya. Claro. Entonces, doctor, en la parte de laboratorios se hablaba de lo que eran los cultivos de la lesión y los cultivos, los hemocultivos. ¿Por qué tendríamos que tener tanto énfasis en este caso de, o sea, en una vasculitis, estar pendientes de los cultivos? Porque por ahí no es una vasculitis primaria. De repente es una vasculitis asociada, no sé, a leptospirosis o vasculitis, lo único que te dice el diagnóstico de vasculitis es la afectación del vaso sanguíneo, pero esa afectación, por ejemplo, puede ser por una endocarditis, puede ser por una eh, tuberculosis, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, y lo que te daña en la tuberculosis es, la vasculitis, no es el germen en sí, es la reacción inmunitaria. Por ahí tienes otro tipo de infección, por ejemplo, en el paciente, los cultivos eran negativos, pero lo que tenía eran serologías para un virus positivo. Entonces era una vasculitis asociada a una infección. Por Ok, eso, en vasculitis, algo que es muy importante es estar seguros de que el paciente no esté infectado. Ustedes están haciendo práctica conmigo y si se dan cuenta, antes de entusiasmarnos con tratar la vasculitis o la enfermedad del colágeno, tenemos que estar seguros de que el paciente no esté infectado. está bien, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Acá nos vamos a prácticamente quedar. No sé si hacemos un repaso de los otros temas. Pueden preguntar sobre los anteriores temas. El lunes vamos a empezar con artritis reumatoide. Está bien. Gracias, doctor. Fernanda, cuéntame. Doctor, bueno. Eh, bueno, hay dos preguntas de lupus. En ¿Ya? realidad era una que hablábamos de que había que hacerse una biopsia renal a los pacientes con lupus, pero no creo que se les haga todito a los pacientes. Eh, a todos los pacientes con lupus que tengan compromiso renal y que tengan más de 1 gramo de proteinuria, esos tienen indicación de biopsia renal, ¿ya? Eh, pero la biopsia renal no debe demorar el inicio de tratamiento. Si uno está seguro de que es lupus, tiene compromiso renal en nuestro medio, ¿sí? El hablar con la familia, que la familia acepte que se haga la biopsia renal, que además consiga el dinero para todas para todos los implementos y para la patología que no se hace en forma gratuita. Por suerte ahora sí se está haciendo en forma gratuita. Conseguir de que el nefrólogo o el radiólogo programe la biopsia renal y después que nos llegue el resultado de patología después de 15 días o 3 semanas,
A veces el paciente ahí entra en falla renal. Es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Puede ser un lupus lupus con glomerulonefritis tipo 4 rápidamente progresiva. En casi 3 semanas, un mes que demoramos en tener el resultado, ya debe ser tratado ese paciente, ya antes debe ser tratado. Igual, si este paciente estamos con vasculitis en algún órgano vital o en riñón, estamos seguros de que no está infectado y que es una vasculitis, no necesitamos tener la biopsia renal, el resultado de biopsia renal para empezar el tratamiento. En todo caso, el tratamiento inicial con pulsos de metilprednisolona y una dosis de ciclofosfamida no va a cambiar el resultado de la biopsia si hacemos en unos días. ¿Sí? Lo importante es estar seguros que no esté infectado y después planificamos la biopsia y si en 2, 3 días vamos a hacer la biopsia, se hace la biopsia y luego se hace el tratamiento inmunosupresor, pero si nos están dando vueltas, nos dicen, va a llegar mi hermano para que él decida si me biopsian o no, y ya va a llegar en 4 o 5 días hasta que se vuelvan a reunir, volvamos a reunirnos, ya pasó una semana, como nos ha pasado con el paciente del hospital, ¿se acuerdan? Que llegó con con un supuesto absceso perirrenal, era solo un hematoma por el intento de biopsia que habían hecho, repetitivo, y entre que era absceso, era hematoma, no decidían los urólogos, pasó un mes y medio y el paciente de tener una función renal normal antes del ingreso al hospital se terminó yendo o terminó yéndose con una creatinina de 3,5 en hemodiálisis. ¿Alguna pregunta? Bueno, esa era una, doctor. Y la otra era en los exámenes de lupus, cuando pedimos, o sea, se pide ANA para lo que era ingreso por la sensibilidad, luego DNA Smith, complemento, pero se mencionaba los antifosfolipídicos. ¿Estos se van a pedir como complementario a lo que ya hacemos o en qué momento pedimos los antifosfolipídicos? A ver, tú tienes el ANA, eh, a veces tú pides, depende del paciente, ¿no? Porque la accesibilidad a anticuerpos antifosfolípidos no es completa, pero si tú tienes un paciente con lupus, que ha sospechado lupus, que además está cursando con una tromboembolia pulmonar, una trombosis venosa, entonces tienes que pedirle ANA, tienes que pedirle DNA, SM y tienes que pedirle además inmediatamente antifosfolípidos. Le pides en forma paralela antifosfolípidos porque tiene manifestaciones de síndrome antifosfolípido. ¿Sí? Tiene trombosis, tiene además que se llama, mm, o por ejemplo, una mujer que esté embarazada y que esté con trombocitopenia y que haya hecho anemia hemolítica. Esa señora tienes que pedirle ANA, DNA, SM y antifosfolípidos o alguien que haya tenido antecedentes de varios abortos. Entonces, si tienes algo más de clínica, ya pides. Pero si no tiene clínica de antifosfolípido, no es necesario pedir a todos antifosfolípidos. Pero si tienes un ANA positivo, tienes 9 puntos para criterio, de repente pidiéndole antifosfolípidos y teniendo positivos, ya te apoyan en el diagnóstico, aunque no tenga manifestaciones de síndrome antifosfolípido. Por eso lo complejo a veces de la reumatología y por eso nos dicen que somos doctores en ciencias ocultas, porque depende mucho del criterio médico. Por eso el diagnóstico de lupus lo hace el médico, no hace eh, los criterios. Los criterios del American College y del EULAR. O sea, sí nos apoyan muchísimo en el diagnóstico, sí, pero finalmente el diagnóstico lo hace el médico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más?
Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias, muchachos. El lunes empezamos con artritis reumatoide. Espero que no haya problemas otra vez con la computadora. Lamentablemente se me desconfiguró la cosa. ¿Ya? Gracias. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Buenos días.